ustedes. Before I continue to teach on the 5 levels, I want to just take a moment and share one thing with you. Antes de continuar con la enseñanza de los 5 niveles de liderazgo, quiero tomar un momento para compartir algo con ustedes. In a couple weeks, I'll be 65. En un par de semanas cumpliré 65 años. I know, you're listening to an old man. Yo sé, están escuchando un viejito. When you turn about 60, Pero cuando uno llega más o menos a los 60, you just begin to understand life uno really como que well. empieza a entender la vida muy bien. So I brought something with me that I think is humorous, I want to share with you. Así que traje algo conmigo que me parece bastante gracioso y quiero compartirlo con ustedes. It talks about life and it explains what it is. Habla acerca de la vida y explica lo que es la vida. Now, I have this on a laminated card. Ahora, esto lo tengo aquí en una tarjeta laminada. Whenever I find something I like, I laminate it. Porque cuando encuentro algo que me gusta, lo mando a laminar. In other words, if I would have been Moses when I went up on Mount Sinai, Si yo hubiera sido Moisés cuando subió al monte Sinaí, I would have laminated the 10 yo Commandments. hubiera mandado a laminar los 10 mandamientos. I wouldn't have put them on stone. No los hubiera puesto en roca, They'll break. porque se rompe. So, Bueno. we're going to have some fun, Nos vamos a divertir and I'm going to take 2 minutes to teach you all about life. y voy a tomarme 2 minutos para enseñarles todo acerca de la So look vida. at the person you're seated beside Así que mira al que tienes al lado and say, you're about to understand life. y dile, estás por entender la vida. Okay, are you ready? ¿Están listos? On the first day, God created the dog. En el primer día creó Dios al perro. God said, sit all day by the door of your house and bark at anyone who comes by. Y dijo, siéntate todo el día a la puerta de entrada de tu casa y ládrale a todo el que pase por ahí. And I will give you a lifespan of 20 years. Y daré como ciclo de vida tuyo una vida de 20 años. And the dog said, that's too long to be Y el barking. perro dijo, eso es demasiado tiempo Give me 10 years, para ladrar. Dame 10 años. and I'll give you the other 10. Y yo te daré esos otros 10 años. And God agreed. Y Dios estuvo de acuerdo con él. On the second day, God created the monkey. Al segundo día creó Dios al mico. God said, entertain people. Y Dios dijo, entretén a la gente. Do monkey tricks. Haz trucos de miquito. Make them laugh. Y haz que ellos rían. I'll give you a 20-year Y lifespan. te daré una vida de 20 años. The monkey said, El mico respondió, how boring. Monkey tricks for 20 years? uy, qué aburrido. ¿Trucos de mico por 20 años? I don't think so. No, yo no creo. Give me 10 years, Dame 10 años and I'll give you back the other 10. para mí y yo te daré 10 años a ti. And God agreed. Y Dios estuvo de acuerdo con él. On the third day, God created the cow. Al tercer día creó Dios a la vaca. God said, you must go out into the Y field, Dios dijo, tienes que salir al campo, spend time with the farmer, pasar tiempo con los campesinos, have calves, tener becerros, suffer under the sun, sufrir bajo la luz del sol, give him milk. producir leche. I'll give you a 60-year Y yo te lifespan. daré una vida de 60 años. The cow said, Y la vaca dijo, that's kind of a hard life for 60 uy, pero years. eso es una vida muy dura como para que dure 60 años. Let me have 20. Déjame disfrutar 20 I'll give you back the other 40. y yo te daré 40. God agreed. Y Dios estuvo de acuerdo con él. On the next day, Al siguiente día, God created man. Dios creó al hombre. God said, eat, Y Dios dijo, comed, sleep, dormid, play, jugad, marry, cásate, enjoy your life. disfruta tu vida. I'll give you 20 years. Te daré 20 años de vida. Man said, what? Y el hombre dijo, ¿qué? Only 20 years? ¿Solo 20 años? I'll tell you what. Mira, ¿sabes qué? I'll take my 20. Yo tomo mis 20 años, Give me the 40 the cow gave you back. dame los 40 que te devolvió la vaca, The 10 the monkey gave you los back. 10 que te devolvió el mico, The 10 the dog gave you los back. 10 que te devolvió el perro. That makes 80, okay? Esos son 80, ¿bueno? Okay, God said, Y Dios dijo, bueno, está bien, you've got a deal. trato hecho. So that is why the first 20 years of our lives, Y por eso es que los primeros 20 años de nuestras vidas, we eat, comemos, sleep, dormimos, play, jugamos, marry, nos casamos, enjoy our life. disfrutamos nuestra vida. For the next 40 Y los years, siguientes 40 años, we slave in the sun to support our family. trabajamos arduamente bajo la luz del sol para proveer para nuestra familia. For the next 10 years, Y los siguientes 10 años, we do monkey tricks to entertain the grandchildren. hacemos trucos de mico para entretener a los nietos. And for the last 10 Y years, los últimos 10 años, we sit on the front porch nos sentamos allá a la entrada de la casa and we bark at y everybody. le that ladramos comes al by. que pase por ahí. Now look at your neighbor and say, now I understand life. Ahora mira al que tienes al lado y dile, ahora sí entiendo la vida. Let's go to the 5 levels. Vayamos a los 5 niveles de liderazgo.
I want you to take a moment, quiero que tomen un momento and I want you to look at what I shared with you in the first session. y quiero que miren lo que compartí con ustedes en la sesión de la mañana. Let's review. Repasemos un poco. Level number 1 was the position level. Nivel 1 es el nivel de posición. The key word was rights. La palabra clave fue derechos. People follow you because they have to. La gente te sigue porque tiene que hacerlo. We found that is a good level to start on, Y encontramos que es un buen nivel de partida, but it's not a good level to stay on. pero no es un buen nivel de permanencia. So we realized we've got to get to level 2. Entonces nos dimos cuenta que hay que pasar al nivel 2. Now when I finished, I was teaching level 2. Y cuando terminé la primera sesión estaba enseñando el nivel 2. It's the permission level. Es el nivel de permiso. Key word is La relationships. palabra clave es relaciones. People follow you because they want to. La gente te sigue porque quiere hacerlo. And there's a lot of difference between level 1 and level 2. Y hay una gran diferencia entre nivel 1 y nivel 2. Level 1, you don't get much energy from the people. En el nivel 1 no logras sacar mucha energía de la gente. Level 2, you get a lot of En energy. el nivel 2 encuentras mucha energía de parte de ellos. I shared with you that relationships is the foundation of Y leadership. compartí con ustedes que las relaciones son el fundamento del liderazgo. That you as a leader need to connect with the people. Que como líder te tienes que conectar con la gente. Not stay on the top and be aloof from them. No quedarte arriba y estar alejado de ellos, But to go down where they are. sino descender a donde ellos están, Meet them. conocerlos, Listen to them. escucharlos, Connect with them. conectarnos con And ellos. then leaders bring the people back to the top Y with them. entonces los líderes hacen que la gente suba con ellos. We talked about the fact that the good leaders listen. Hablamos del hecho de que los buenos líderes escuchan. Remember, we discovered they listen, Y recuerden, descubrimos que escuchan, they learn, aprenden and then they lead. y luego dirigen. That's where I stopped. Ahí fue donde detuve el mensaje. Now I've got an assignment for Ahora you. tengo una tarea para ustedes. As I've been reviewing the notes with you, Como lo hice repasando los and as apuntes, you're looking at your notes now, y ustedes están mirando sus apuntes en este momento, I want you to take 1 minute, quiero que tomen un minuto and I want you to pick y quiero que escojan the one thing aquella cosa that was the most important that you learned in the first session. que les pareció lo más importante que aprendieron en la primera sesión. Right now, take a minute, En este momento tomen un minuto, Look at your notes. miren sus apuntes pick out the one thing that y was most escojan important. aquella cosa que les pareció más importante. Go for it. Adelante. Okay, let me ask you a question. Muy bien, déjenme hacerles una pregunta. How many of you have picked out the most ¿Cuántos important thing you learned? de ustedes ya escogieron lo más importante que aprendieron? Oh, this is good. Esto está muy bueno. Here's your assignment. Esta es la tarea que les doy. I want you now to take a couple of minutes, Quiero que tomen ahora un par de minutos. and I want you to partner with Y somebody, quiero que te unas a alguien. and I both want you to share with each other Y quiero que compartan entre sí what it was that was so important for you to learn. aquello que les pareció tan importante de lo que aprendieron. So right now, begin to Así que share. en este momento empiecen a compartir. Okay. Muy bien. As you were sharing, Ahora, al ir compartiendo ustedes, I was just watching you. yo estaba aquí observándoles. And it's very fulfilling for me as a teacher Y me complace mucho como maestro to share these leadership thoughts with you. el compartir estos pensamientos de liderazgo con ustedes. And then watch you take notes. Y ver que ustedes toman apuntes And then watch you interact with each other about what you're y learning. observarlos interactuando entre sí de todo lo que han aprendido. So thank you. Así que gracias por eso. Thank you for being such a wonderful Gracias audience. por ser un público tan querido, tan lindo. You're beautiful people. Son unas personas hermosas. In fact, I like you so well. De hecho, me caen tan bien I think you need to go to the next city with me for my next que conference. creo que van a tener que acompañarme a la siguiente ciudad donde iré a mi siguiente convención. We'll just travel together. Y viajamos juntos, ¿les parece? We'll hang out. Entonces allá compartimos y todo. Okay. Muy bien. Now, let me Permítanme, biblically kind of help you understand leadership with the 5 levels. de manera bíblica, ayudarles a entender lo que es liderazgo con estos 5 niveles de liderazgo. What I'm teaching you today Lo que les estoy enseñando hoy works in the biblical world, it works in the secular world. funciona en el mundo bíblico y también en el secular. The 5 levels of leadership works in the business world. Los 5 niveles de liderazgo funcionan en el mundo empresarial. I teach the 5 levels of leadership to companies like Yo Microsoft enseño los 5 niveles de liderazgo a empresas como Microsoft or Delta. o con Delta Airlines. The 5 levels of leadership I Los- teach at West Point, our highest military academy. Los 5 niveles de liderazgo los enseño en West Point, una de las mejores universidades del mundo. The 5 levels works in every arena. Los 5 niveles de liderazgo funcionan en toda área de la sociedad. And biblically, I can illustrate the 5 levels for you. Y bíblicamente les puedo ilustrar los 5 niveles. And so I have briefly talked about the first 2. Así que brevemente he hablado de los primeros 2. Let me give you a biblical example of level 1, Déjenme darles un ejemplo bíblico del nivel 1 and let me give you a biblical example of level y 2. luego un ejemplo bíblico del nivel 2. Rehoboam Rehoboam is a
biblical example of a level 1 leader. Es un ejemplo bíblico de un líder de nivel 1. You remember he was the son of King Solomon. Recuerden, era el hijo del rey Salomón. And when Solomon Y died, cuando Salomón murió, the kingdom was his. el reino fue de él. But the people were very restless. Pero la gente no se sentía muy bien, Because under Solomon, in this great kingdom of building, porque bajo el reinado de Salomón, bajo ese gran reino que él tuvo, the people were tired and the people had been heavily taxed. la gente estaba cansada y se les habían cobrado altos impuestos. So when Rehoboam met with the Israel people, Así que cuando Rehoboam se reunió con el pueblo de Israel, as king, they asked him if he was going to tax them as heavily as his father. como rey le preguntaron si él les iba a hacer pagar tributo tanto como lo hizo su padre Salomón. And Rehoboam wasn't certain how to answer that Y question. Rehoboam no estaba muy seguro en cuanto a cómo responder esa So pregunta. he had two groups of people counsel him. Así que él tuvo dos grupos de personas que eran sus consejeros. One group said, "You're the king. Un grupo le dijo, tú eres el rey You can do whatever you y tú want. puedes hacer lo que tú quieras. You can tax them heavily Puedes cobrarles mayores impuestos because you have the title and position. porque tienes el título y tienes la posición. Just tell them that if they thought your father was tough on them, you're going to be tougher. Entonces diles, si creen que tu padre fue duro con ellos, diles que serás más duro aún, You're the boss. porque tú eres el jefe, You have the position. tienes la posición, You're the king. tú eres el rey. Go for it." Así que adelante. The other group El otro grupo said that's not wise. dijo, no, eso no es sabio. The people are weary, tired, El pueblo está cansado and financially y need a break. financieramente necesitan un descanso. So be a kind, serving leader. Así que sé un líder amable y servicial. Share with them that you will ease their burden. Comparte con ellos que le harás ligera la carga al Be pueblo. a benevolent king. Sé un rey benevolente. Rehoboam had a choice to make. Rehoboam tenía que tomar una decisión. Rehoboam Rehoboam thought leadership was title and position. pensó que el liderazgo era título y posición. He thought, I'm the boss. Pensó, yo soy el jefe, I can do what I want. yo puedo hacer lo que quiera. So he looked at the children of Así Israel, que miró a los hijos de Israel said, I'm going to tax you y heavily. dijo, voy a cobrarles impuestos más altos, I'm the king. porque yo soy el rey. You have to do what I Y say. ustedes tienen que hacer lo que yo digo. I'm the boss. Yo soy el jefe. And you know the Y story. ustedes conocen la historia. 10 of the 12 tribes of Israel 10 de las 12 tribus de Israel left and split off the kingdom. se fueron y dividieron el reino. A classic example of a leader Un ejemplo clásico de un líder who makes a mistake que comete un error of thinking because they have the power and de position, pensar que porque tiene el poder y la they posición can do whatever they want to puede do. hacer lo que quiera hacer. And Rehoboam lost the majority of his kingdom Y that day. Rehoboam perdió la mayor parte de su reino en aquel día. That's classic thinking of level 1 Ese es leaders. el típico pensar de aquellos líderes del nivel 1. Now let me give you an example of a level 2 leader. Déjenme biblically. presentarles un ejemplo bíblico del nivel 2 de liderazgo. Nehemiah. Nehemías. He was a marvelous relational leader. Él fue un líder maravilloso, un hombre y un líder muy relacional. As you know, he was not living in Jerusalem. Como ustedes saben, él no estaba viviendo en Jerusalén. He had been away for some time, Él había estado alejado por un buen tiempo and things were not going well in the holy y city. las cosas no estaban saliendo bien en la ciudad santa. He received news from his friends Y él se enteró por medio de sus amigos that the walls were broken de down. que las murallas habían sido The gates derribadas, were off. que las puertas The estaban city derribadas, was in disrepair. que la ciudad estaba totalmente destrozada. And Nehemiah, his heart broke. Y Nehemías se sintió quebrantado en su corazón. That was his hometown. Ese era su pueblo, That's the place he loved. era el lugar que él amaba, People he loved. la gente que él amaba. Now he was the cupbearer of the king. Y él era aquel copero del rey. And after prayer and Y fasting, después de orar y de ayunar, he asked the king to Él allow him to go back to le Jerusalem. pidió al rey que le concediera permiso de ir y regresar a Jerusalén. And God gave Nehemiah a great favor. Y Dios favoreció mucho a Nehemías. The king said yes. El rey le dijo, sí, puedes ir. And then from government leaders, Y luego los líderes gubernamentales, he received lumber and other resources he would need to rebuild the walls de of parte de Jerusalem. ellos recibió madera y otros recursos que necesitaría para reconstruir las murallas de Jerusalén. And it was obvious to Nehemiah Y that, fue obvio para Nehemías that God's hand was upon him and upon this leadership que la decision. mano de Dios estaba sobre él y sobre su posición de líder. He went back to Jerusalem Él regresó a Jerusalén with the supplies. con todas las And provisiones a plan. y con un plan. He walked around the city Él walls. andó alrededor de las It was murallas. worse than he could have Era imagined. peor de lo que él se imaginaba. And he realized that he was new to the people at Y se Jerusalem. dio cuenta que él era nuevo para el pueblo de Jerusalén. He didn't have the title of Él no leader. tenía el título de líder. And he asked himself, how can I connect with the Y people? se preguntó cómo me puedo conectar con el pueblo. So he brought them together. Así que él los unió. Remember what he did? Y recuerden lo que él hizo. He got off the top. Él se bajó de la cima. Nehemiah realized Nehemías that if he was going to get the support of the people, se dio cuenta que si iba a recibir el apoyo de la gente, he was going to have to be with them él iba a tener que estar con ellos. and connect with them. Y se tenía que conectar con So he ellos. gathered them together. Así que él los convocó, los And as he juntó. gathered them together, Y al convocarlos y unirlos, he said, let me tell you a él story. les dijo, déjenme contarles una historia. And he told them the les- blessings of God upon his life. Contó de las bendiciones de Dios sobre su vida. He told them the story that I just gave you. Les contó la historia que les acabo de dar.
And he said, it's obvious to me that God is in this plan. Dijo, para mí es obvio que Dios está en este plan. He's provided the resources. Él ha ido proveyendo los recursos. We have the hands. Tenemos manos. We have a plan. Tenemos un plan. And I think together Y creo que juntos we can rebuild the wall. podemos reconstruir la muralla. And the Bible says Y la Biblia dice the people cheered. que la gente se gozó, se And the alegró. people said, we Y agree. el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Let us arise and build the wall. Levantémonos y edifiquemos la muralla. You see, Nehemiah was a level 2 leader. Mire, Nehemías era un líder de nivel 2. He relationally connected with the people. En cuanto a relaciones, se conectó con el pueblo. That's what leaders do. Eso es lo que hacen los líderes. Leaders listen, Los líderes oyen, escuchan. leaders learn, Los líderes aprenden. and then they lead. Y los líderes dirigen. There's another characteristic about a level 2 leader. Hay otra característica en cuanto al líder de nivel 2. They not only listen well, No solo escuchan bien, but they observe sino que well. observan muy bien. In other words, they watch En otras palabras, Their people. ellos observan a su pueblo. and they observe their people Y observan a su pueblo because they're looking porque están mirando, for things that they do well. buscando las cosas que hacen bien. And they're looking for ways to help them. Y están buscando maneras de ayudarles. And so therefore, Así que por tanto, they're very committed visually, son muy comprometidos visualmente knowing the strengths of their people, para buscar las fortalezas de su gente, knowing the weaknesses of their para people. saber las debilidades de su gente. They really are committed Y de verdad están comprometidos to connecting with people. en conectarse con su gente. Just because you're the leader, Solo porque eres el líder and just because you cast the vision, y solo porque tú eres quien presenta la visión, doesn't mean you're connecting with the no people. quiere decir que te estás conectando con la gente. Haven't you had people talk to you before? ¿Acaso no has tenido personas que te han venido a hablar And they were talking, y te están hablando, but they weren't connecting. pero no se estaban conectando? Haven't you heard somebody speak before? ¿No has escuchado a alguien hablar alguna vez? They were speaking, Que estaban hablando, but they weren't connecting. pero no estaban logrando conectarse. Leaders who connect with their people Los líderes que se conectan con su gente give a lot of energy le dan mucha energía and a lot of intention y le dan mucha intención in making sure that they relate well with those they lead. en asegurarse de que ellos se relacionen bien con quienes lideran. 2 years ago, I wrote a very important book on how to connect with people. 3 años atrás escribí un libro muy importante sobre cómo conectarnos con la gente. The title is Everyone Communicates, Few Connect. El título es Todos se comunican, pocos se conectan. I would encourage you, Y yo les animaría a todos, if you want to learn how to connect with others as a leader, si quieren aprender a conectarse con otros como líder, this book will teach you how. este libro les enseñará cómo. It'll teach you how to understand Les people. enseñará cómo entender a las personas. It'll teach you how to connect with people. Les enseñará cómo conectarse con la It's gente. a book that will allow you to be a good level 2 leader. Es un libro que les ayudará a ser un buen líder de nivel 2. So leaders at level number 2, Así que los líderes en el nivel 2 they listen well, escuchan bien, they observe their people well, observan muy bien a su gente and they do one more thing y real hacen well. otra cosa muy bien. They serve Ellos sirven their people well. a su pueblo y les sirven bien. They are servant leaders. Ellos son líderes que son siervos. They have a leadership position, Ellos tienen una posición de liderazgo, but they don't use their position. pero no usan su posición To lead people. para dirigir a la gente. They have leadership power, Ellos tienen poder de liderazgo, but they don't use their power to serve people. pero no usan su poder para servirle a la gente. They value the people they lead. Ellos valoran a las personas que And lideran. because they value the people they Y lead, por cuanto valoran a aquellos a quienes lideran, the people know that they love them, la gente sabe que son amados por su líder, that they care for them, que el líder los quiere and they are quick to follow them. y por tanto ellos están dispuestos a seguir a ese líder. We have a beautiful example of that in Jesus. Tenemos un ejemplo hermoso de eso en Cristo. If Jesus were here today and Sí. he was teaching leadership to all of us, Si Jesús estuviera aquí hoy y nos estuviera enseñando a todos acerca del liderazgo, I know exactly what Jesus would say. yo sé exactamente lo que Jesús diría. Jesus would say leadership is servanthood. Jesús diría que el liderazgo es ser servicial. He would say if you want to be a leader, Él diría si quieres ser un líder, or in his words, if you want to be first, o en sus palabras, si quieres ser el primero, you need to go last. tienes que ser el último. That if you want to rule, Que si quieres gobernar, you need to serve. tienes que servir. That if you want to live, Que si quieres vivir, you got to die. tienes que morir. Jesus was very clear Jesús fue muy claro that the way to lead people que la manera para liderar a is otros not push them around, no es empujándolos, not be a bully, ni siendo uno que practica el matoneo, not power up over people. ni siendo uno que ejerce poder sobre otros. In fact, Jesus said that's what sinners do. De hecho, Jesús dijo, eso es lo que hacen los He says, pecadores. don't be like that. Y él dijo, no sean como ellos. Jesus in the Gospels teaches us how to value people. Jesús en los evangelios nos enseña a valorar a las personas. Wherever you watch him, A donde quiera que lo observes, whatever he's doing,
en lo que él estuviese haciendo. He is continually adding value to De people. manera continua está dándole un valor agregado a las He personas. valued people the religious community didn't value. Él valoraba a aquellos que la comunidad no valoraba. He loved people the religious people didn't love. Él amó a aquellos que los religiosos no amaron. He took time with people that the religious community wouldn't take time with. Él pasó tiempo con aquellos que la comunidad religiosa no quería ni ver. Every page in the Gospels Cada página de los evangelios is another picture of Jesus es una imagen de Cristo, valuing people. demostrando el valor que le daba a las And because personas. he valued Y people, por cuanto él valoró a las personas, he served él le people. sirvió a las personas. There are 3 Hay questions 3 preguntas that followers ask que leaders. los seguidores le hacen a los líderes. Are you ready? ¿Están listos para ellas? Question number 1. Pregunta número 1. Do you care for me? ¿Tú me quieres a mí? That's the first question. Esa es la primera pregunta que hacen. Who wants to follow a leader ¿Quién quiere seguir a un líder that doesn't love them and care que for them? no quiere a su gente, que no los ama? And so when a follower is going to follow a leader, Así que cuando el seguidor va a seguir a un líder, the first thing they want to know lo is, primero que quiere saber es, are you going to take care of me? ¿será que me va a cuidar? Do you value me as a person? ¿Tú me valoras como persona? Do you appreciate me? ¿Tú me aprecias? That's question number 1. Esa es la pregunta número 1. The second La question segunda pregunta is, can you help me? es, ¿tú puedes ayudarme? In other words, if I follow you, En otras palabras, si yo te sigo, is it going to get better? ¿será que las cosas van a mejorar? Are you going to lift me up to a higher level? ¿Será que me vas a subir a un mayor nivel? Are you going to come down and find me? ¿Será que vas a bajar y me vas a Be buscar? patient with me? ¿Vas a ser paciente conmigo? And- ¿Y Can you help me climb this ladder? puedes ayudarme a escalar estos niveles? Who wants to follow a leader that is incompetent? ¿Quién quiere seguir a un líder incompetente? I know a lot of good people, they love me, Yo conozco a muchas personas que me aman, but they can't help me as a pero leader. no me pueden ayudar como líder. So the first question, Así que la primera do you pregunta, love me? ¿me amas? That deals with your attitude and Eso your heart. tiene que ver con tu actitud, con tu corazón. The second question, La, can you help me? la segunda pregunta, ¿puedes ayudarme? Deals with your competence as a leader. Tiene que ver con tu competencia como And as a líder. leader, Y como líder, you want to love people, tú quieres amar a la gente, but you want to be able to help people. pero vas a querer poder ayudar a la You gente. can't substitute one for the No other. se puede sustituir lo uno con lo otro. Question number 3 that La, followers ask, la pregunta tercera que hacen los seguidores can I trust you? es, ¿yo puedo confiar en ti? In other words, if I follow you, En otras palabras, si te sigo, will you not take advantage of me? ¿tú no te aprovecharás de mí? Will you do the things that would benefit me? ¿Harás aquello que me beneficie? Are you a trustworthy person? ¿Eres una persona confiable? Now this is very important Y esto es bien importante, because a lot of leaders porque muchos líderes are not trustworthy. no son dignos de confiar. So let me take a moment and just elaborate on this thought. Entonces déjenme tomar un momento para profundizar en este pensamiento. Leaders have a distinct advantage Los over líderes followers. tienen una ventaja sobre los seguidores. And let me share with you what that Y advantage is. déjenme compartir cuál es la ventaja que tienen. Leaders see Los things líderes ven cosas before other people see them. antes de que otras personas las puedan ver. So they see before others see. Entonces ven antes que otros vean. And leaders see more Y los líderes ven más than others see. de lo que ven los demás. So followers see the smaller picture. Así que los seguidores ven el panorama, pero en lo mínimo, Leaders see the bigger pero los picture. líderes ven el panorama general. Leaders see things before others see them. Los líderes ven las cosas antes que los demás las That's puedan what ver. makes them leaders. Y eso es lo que los convierte en líderes. Now I'm not saying that leaders are smarter than Ahora, followers. no estoy diciendo que los líderes son más I don't inteligentes think that's true. que los seguidores. Yo no creo que eso sea I just cierto. think that in the leadership DNA, Solo creo que en el ADN del liderazgo, leaders see things before others see los them, líderes ven cosas antes que los demás las vean. and they see things before Y others ellos see them. ven cosas antes que los demás las puedan ver. Let me explain it this way. Quiero explicarlo de esta manera. If you're in the group with a dozen people, Si estás en un grupo con una decena de personas and you're docena, the last one to see something in the y group, tú eres el último en ver algo en el grupo, and you're the last one to see the big picture y in the eres el group, último en ver el panorama general dentro del grupo, you're not the leader of the pack. tú no eres el líder de la manada. So if I see before you, Entonces, si yo veo antes que tú, and if I see bigger than you, y si veo el panorama más general que tú, that gives me a distinct advantage over you. eso me da una ventaja superior sobre ti. Let me explain. Voy a explicarlo. I will explain by telling you a story. Voy a explicarlo contándoles una historia. A few years ago, I was having dinner with Gail Devers. Hace unos años estaba cenando con Gail Devers. She is an Olympic track athlete from the Ella United States. es una atleta, es una que participa en atletismo en los Olímpicos de los Estados Unidos. She is a hero among track people. Es una heroína entre aquellos que están en este deporte. She's the only female in United States history Es la única mujer en la historia de los Estados Unidos that has qualified for 4 different Olympics. que ha clasificado para 4 Olímpicos diferentes. And she's the only female athlete Es la única atleta mujer that has won a
a medal in all 4 que ha Olympics. ganado una medalla en esos 4 olímpicos. I was having dinner with her husband, and her little daughter. Estaba cenando con ella, su esposo y su hijita. In fact, she was again trying out for the next Y Olympics. de hecho, ella estaba presentándose para poder participar en una quinta And olimpiada. she was sharing with me Y me estaba that compartiendo she was really que trying out estaba haciendo la prueba and running against girls that were young enough to be her daughter. y estaba corriendo contra jovencitas lo suficientemente jóvenes como para ser su hija. So she's a phenomenal athlete. Así que es una atleta fenomenal. We're having dinner. Entonces estamos cenando. I thought I would have some fun. Y yo pensé, me voy a divertir. I said, Gail, Y le dije, Gail, I think I could win a race with you. yo creo que puedo ganarte una carrera. I think if you and I raced Yo creo que si tú y yo tuviéramos una carrera for 100 meters, por 100 metros, I could win. yo podría ganar. I wish you could have been there. Y quisiera que ustedes hubieran I wish podido estar ahí. I wish you could have seen her Que face. hubieran podido ver el rostro de esta mujer. When I told her that I thought I could beat her in a 100-meter race, Cuando yo le dije que creía poder ganarle en la carrera de los 100 metros, she looked at me ella me miró in disbelief. como en incredulidad. And she's shaking her Y head. ella sacudió la cabeza And she's looking at my y fat está body. mirando mi cuerpo gordo And she said, no, y no, dijo, no. no, 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 Fat boy. no, gordito, you mira, can't win this tú no puedes race. ganar esta No, carrera, no. no, para nada. And I just smiled. Y entonces yo sonreí. I said, I can win. Yo le dije, yo puedo ganar. She said, no, you Me can't. dijo, no, tú no puedes ganar. Oh, I said, I can Yo le win. dije, ay, yo sí puedo ganar. She said, no, you Me can't. dijo, no, tú no puedes. She's ready to leave the Y table. estaba lista para irse de la mesa. She's ready to go Está outside. lista para irse. She's ready to Está take me on. lista para aceptar lo que le estoy diciendo, la carrera. I said, Gail, Y le dije, Gail, one condition. una sola condición. One condition. Una sola condición. I said, I think I can win the race Yo le dije, creo que puedo ganar la carrera. if you give me Si tú me das an 80-meter head start. una ventaja de 80 metros. And she laughed. Y ella se empezó a reír. Well, of course. Y me dijo, ah, pues of claro, course. claro. If I give you an Si te doy 80-meter head 80 start, metros- sure, you can win the race. 80 metros de ventaja, claro que me puedes ganar. What's the point? ¿Cuál es el punto? The person who wins the race La- doesn't necessarily have to be the fastest. La persona que gana la carrera no necesariamente la más rápida. They have to start first. Tiene que empezar de primeras. And leadership Y el liderazgo allows you to start te first. permite empezar de And primeras. it gives you a Y distinct te da advantage over una others. mayor ventaja sobre los demás. By the way, De hecho, I thought very carefully about my 80 yards. yo pensé mucho en cuanto a esos 80 metros de ventaja. Y dije, I thought about saying 70, pensé en decir, no, 70. but I wasn't so sure I could beat her with Pero a no 70 estaba yard head seguro de start. poderle ganar con una ventaja de 70 metros. When you lead, Cuando tú lideras, because you see more than others see, por cuanto tú ves más And que otros because you see ven, before others y por see. cuanto ves antes que otros ven, you can take off running tú puedes empezar a correr and very easily leave the people. y fácilmente dejar al pueblo. In fact, let me explain De something to hecho, déjenme explicarles algo. you. Leaders never win a speed race. Los líderes nunca ganan una carrera de velocidad. Leaders never cross the finish line Los líderes first. nunca cruzan la línea de llegada de primeras. And there's a reason for that. Y hay una razón para eso. They never win the race Ellos nunca ganan la carrera because they're always taking porque somebody. siempre están tomando a with them. alguien y lo están llevando con él. So leaders deliberately slow their pace Así que los líderes intencionalmente le bajan a su ritmo so they can take con el people with fin them. de llevar a otros con ellos. Because their objective Porque son efectivos. isn't to finish the line first. El objetivo no es terminar de If they primeras. cross the line by themselves, Si terminan solos, they're not leading pues anybody. no están liderando a nadie. It's like being on the top of Es the como mountain estar en la cima de la and montaña everybody else is at the y bottom. todos los demás están abajo. So the good leaders, Entonces los buenos líderes, they go slower, ellos van un poco más lento, but when they cross the pero line, cuando cruzan la línea de llegada, they take ellos people with them. van llevando a muchos con ellos. Be a leader Sé un líder, that loves your people, uno que ama a la and gente. be a Y leader sé un líder that brings your people with you. que sube a sus discípulos o a sus líderes consigo mismo. Amen? Amén. Now, Muy bien. one more thought. Otro pensamiento más. There is a fine line between motivating Hay people una línea muy fina entre motivar a las personas and manipulating y people. manipular a las personas. Motivating people is what a leader does. Motivar a las personas es lo que hace un líder. Leaders move people. Los líderes mueven a las In personas. fact, if you cannot motivate De people, hecho, si no puedes motivar a las personas, if you can't move them, si no puedes moverlas, you're not a leader. no eres un líder. But there's a difference between motivating people and Pero manipulating. hay una diferencia entre motivar a las personas y manipular a las personas. Motivating is always right. Motivar siempre es lo correcto. Manipulating Manipular is always wrong. siempre es incorrecto. When I motivate you, Cuando yo te motivo,
I move you for mutual advantage. Yo te muevo de esa ventaja mutua. When I manipulate you, Cuando yo te manipulo, I move you for personal advantage. yo te muevo para mi ventaja personal. So if I manipulate you, Entonces, I move you because it's better for me. si te manipulo, yo te muevo porque me conviene a mí. It's not good for you, Eso no es bueno para ti, but it's good for me. pero es muy bueno para mí. And that is never Y right. eso nunca está bien. Leaders should always add value to people. Los líderes siempre le deben dar un valor agregado a las personas. In the first session, I shared with you about my organization, Equip. En la primera sesión les compartí sobre mi organización que se llama Equipando. We've trained 5 million leaders, Hemos entrenado a 5 millones de líderes over 150 en más countries. de 150 naciones. Many times I have private audiences with presidents of Y countries. muchas veces he tenido audiencias privadas con muchos presidentes de naciones. And when I am alone with them, Y cuando estoy a solas con ellos no one else in the room, y nadie más está ahí presente, just the two of us, solo los dos, I always ask them a yo question. siempre les hago una pregunta. I look at them and I ask, Yo los miro y les pregunto, after you are done with your presidency, después de que termines tu periodo presidencial, will your people be better off? ¿tu gente, tu pueblo va a estar mejor? Will you have served them well? ¿Será que les habrás servido bien? Will you have lifted them ¿Será que well? los habrás levantado? Or when you're done with your ¿O cuando presidency, termines tu periodo presidencial, will your people será still be at the que bottom tu gente seguirá abajo and you are at the y top? tú bien arriba? Level number 2 El nivel número 2 is the relationship level. es el nivel relacional. It's where we serve, Es donde servimos, observe, observamos and listen to the people. y escuchamos al pueblo. We walk slowly through the Caminamos crowd lentamente entre la multitud and we take people with y us. llevamos a otros con nosotros. That's level 2. Ese es el nivel 2. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Are you learning something? ¿Están aprendiendo algo? Look at your neighbor Mira al que tienes al lado and say, I'm learning y something. dile, estoy aprendiendo algo. Look back at your neighbor Mira al que tienes atrás and say, not enough yet. y dile, ¿te falta aprender más? Tell him you're still on level 2. Dile, sigo en el nivel 2. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. How many of you want to go to level number ¿Cuántos 3? quieren pasar al nivel 3? All right. Muy bien. Then let's go to level number 3. Entonces pasemos al In nivel fact, 3. look at your neighbor. De hecho, mira al que tienes al Tell him, lado I'm going to level y dile, 3. yo voy para el nivel 3. And ask them, Y pregúntale, do you want to go with ¿tú me? quieres ir conmigo? How many said ¿Cuántos yes? respondieron que sí? Let's go to level 3. Pasemos al nivel 3. Level number 3 Nivel número 3 is the production level. es el nivel de producción. The key word at level number 3 is results. La palabra clave en el nivel 3 es resultados. And at level number Y en 3, el nivel 3, people follow you because of what you've done for the la organization. gente te sigue por lo que has hecho por la organización. This is a wonderful level to be on. Este es un hermoso nivel en el cual estar. This level, you really increase your leadership En effectiveness. este nivel aumentas la efectividad de tu liderazgo. It's at this level you gain credibility En este nivel es donde ganas credibilidad as a leader. como líder. Because it's at this level Porque es en este nivel that you're not only going to cast vision donde no solo vas a presentar visión and that you're not only going to give direction, y no solo vas a dar dirección, but it's at this level sino que es en este nivel they're going to see you donde te van a ver and they're going to see you do y te van a ver hacer what you ask them to do. lo que tú les pides a ellos hacer. And there are 3 words Y hay that describe a person at this level. 3 palabras que describen a una persona en este nivel. Leaders at this level, number 1, Los líderes en este nivel, primero que todo, are a good example. son un buen ejemplo. They understand that Ellos- leadership is visual. Ellos entienden que el liderazgo es visual. In fact, I want to now give you De hecho, ahorita quiero darles the most important motivational principle in the el world. principio de motivación más grande que hay en este mundo. Here it is. Este es: People do what people see. la gente hace lo que la gente ve. 89% of what you know today, El 89% de lo que sabes hoy, you learned visually. tú lo aprendiste visualmente. It's the most powerful teacher. Ese es el mayor maestro de todos. It's the most powerful influencer. Es la mayor influencia de todas. And at level number Y 3, en el nivel 3, people follow you la gente te sigue because they see that you're a producer. porque ellos pueden ver que tú eres uno que produce. The key word at the production level La palabra clave en el nivel de producción is results. es resultados. People follow you at this level La gente en este nivel te sigue because of what you've done for the por lo que organization. tú has hecho por la organización. They see you that you're effective Ellos ven que tú eres efectivo and they want to be like y you. entonces quieren ser como tú. Let me give you a biblical example Déjame darte un ejemplo bíblico of a level 3 de leader. un líder de nivel 3, David. David. David was a definite level 3 David leader. definitivamente era un líder de nivel 3. In fact, there's a passage of scripture De hecho, hay un pasaje en la escritura that talks about the children of Israel Que- coming to Hebron que habla acerca de los hijos de Israel viniendo a Hebrón to make David their king. para hacer de David su rey. Saul had just died. Saúl acababa de morir.
And the people were coming to crown David. Y la gente estaba viniendo a coronar a David. And at Hebron they said something very important Y to him. sucede que le dijeron algo bien importante a él. They said, Le dijeron, we followed you nosotros te seguimos when Saul was king. cuando Saúl era rey. We saw your behavior. Vimos tu comportamiento. We saw your exploits. Vimos tus proezas. We saw the good Vimos things that you did. las cosas buenas que hiciste. We know that you killed the lion. Sabemos que mataste al We know león. you killed the bear. Sabemos que mataste We al oso. know that you killed the Goliath. Sabemos que derribaste y mataste a Goliat. You have proven by your production Y por lo productivo que has sido, te has demostrado. that you are the rightful Has leader. demostrado que eres el líder que tiene el derecho. In other words, David, En otras palabras, David, we've watched you. te hemos observado. You've shown us that you are a producer. Nos has demostrado que eres uno que You've produce. shown us that you're a leader. Nos has demostrado que eres un líder. And we were following you Y nosotros te estábamos siguiendo, even when you weren't king. aún cuando no eras rey. In fact, here's what they said about De David hecho, and Saul. esto fue lo que dijeron de David y de Saúl. They said, Saul, he's slain 1,000. Dijeron, Saúl mató a sus miles. But David Pero saw David 10,000. mató a sus 10,000. And the number one song hit in the land of Israel Y en la canción número uno, el hit número uno en toda la tierra en ese tiempo, was David was better than era Saul. David es mejor que Saúl. He was a producer. Él era uno que producía. And the people migrated to Y la him. gente emigró hacia él, migró hacia él. He led by example. Él lideraba por su ejemplo. So let's talk about you leading by Así example. que hablemos de ti liderando por medio de tu ejemplo. Here's what I've discovered. Esto es lo que yo he descubierto. It's easy to tell people what to Es do. fácil decirle a la gente qué hacer. And it's kind of fun, isn't it? Y es huh? como divertido, ¿sí o no? It's kind of fun to Es divertido. order them around and Darles órdenes. Tell them what you expect. Decirles lo que tú esperas. point to that Y vision. señalarles lo que say, tienen "Get que going." hacer. Adelante, haz Ah, esto. it's kind of fun. Es como divertido. It's easy to Es tell people what to do. fácil decirle a los demás lo que deben hacer. You know what's hard? ¿Y saben qué es difícil? To show people Mostrarle a la gente what to do. lo que deben hacer. It's much easier Es mucho más fácil to be hard on people ser duro con la gente than it is to be hard on yourself. que ser duro contigo mismo. I was recently doing a leadership conference, Recientemente estaba haciendo una convención de and liderazgo the people were asking me y questions. la gente me estaba haciendo preguntas. And they said, John, Y me dijeron, John, as a leader, como líder, what is your toughest assignment? ¿cuál es tu tarea más difícil? What's the most difficult thing that you do? ¿Qué es lo más difícil que tú haces? Oh, I said, that's easy. Yo dije, esa es fácil. I said, my toughest Yo assignment, dije, mi tarea más difícil, the most difficult thing I do la cosa más difícil que hago is not lead others. es no liderar a otros. The most difficult thing I do Lo más difícil que hago is lead myself. es liderarme a mí mismo. And at level number Y 3, en el nivel 3, good leaders los buenos líderes don't ask anything from their people no le piden nada a su pueblo that they don't ask of que themselves. ellos no se pidan a sí They don't mismos. require anything of their Ellos people no requieren nada de su that gente they don't require que no se themselves. requieran a sí mismos. They understand Ellos entienden that they must lead que by ellos tienen example. que liderar por medio de su ejemplo. Now here's a problem. Y aquí está el problema. Too many leaders are like travel agents. Demasiados líderes son como agentes de viaje. They send people where they've never been Ellos themselves. envían a otros a donde nunca han ido ellos mismos. Isn't that true? ¿Cierto que es así? You go to a travel agent. Tú vas a donde tu agente de viajes. Say, I want to go to this Le country. dices, quiero ir a este país. They get you tickets. Te expiden el They get you tiquete, brochures. te dan brochures, They get you the hotel. te reservan They hoteles, give you the te itinerary. dan un itinerario, They put it in a package. te lo ponen en un They paquete, hand it to te lo you. entregan en la mano They say, have a great y te trip. dicen que tengas un gran viaje. And by the way, Y de hecho, take pictures. toma fotos Bring them back to me. y tráeme unas fotos. I've never been there Yo myself. nunca he estado allá. A lot of leaders, Muchos líderes they're travel agents. son agentes de They're viajes. telling people where to go Le that dicen they haven't a la been. gente que vayan a donde ellos ni han ido. They're telling people what to do that Están they haven't done. diciéndole a la gente que hagan cosas que ellos ni han hecho And they're not effective as leaders. y no son efectivos como líderes. You need to determine Tienes que determinar, to stop being a travel agent dejar leader. de ser un líder que es agente de viajes. And you need to become Y tienes que volverte a tour guide leader. un líder que es como un guía turística. What's a tour guide do? ¿Qué hace un guía turístico? They don't send you where they've never been. Ellos no te envían a donde nunca han ido. The tour guide says, hey, El guía turístico te dice, oye, come with me. ven conmigo, Get on my bus. súbete a mi bus, I'll take you to my te museum. voy a llevar a mis museos. I've lived here all my Yo he life. vivido aquí toda mi vida. You'll meet people that I know. Vas a conocer a los que conozco. Stay with me. Quédate conmigo. I'll show you where to go. Yo te voy a mostrar I'll a show you dónde what to ir. see. Te voy a mostrar qué ver. We'll do this together. Haremos esto juntos. That's the kind of leader that you want to be. Ese es el tipo de líder que quieres llegar a ser. You want to be a tour guide Tú leader. quieres ser un líder que You es como un guía want turístico. to lead by example. Uno que lidera por medio de su ejemplo. And level 3 leaders, Los líderes de nivel 3, that's exactly what they do. eso es exactamente lo que They hacen. are continually Ellos showing people de continuo le muestran a la gente what to do qué hacer by their example. por medio de su ejemplo.
That's the first characteristic of a level 3 leader. Esa es la primera característica de un líder de nivel 3. Here's the second thing that level 3 leaders Esta do. es la segunda cosa que hacen los líderes de nivel 3. Level 3 leaders create momentum. Los líderes de nivel 3 generan ímpetu. Let's talk about momentum. Hablemos de ímpetu. I often say that Yo digo muy frecuentemente momentum is a leader's best friend. que el ímpetu es el mejor amigo de un líder. What that means is simple. Ahora, lo que eso quiere decir es muy sencillo. When good things are happening, Cuando cosas buenas están when the people sucediendo, are winning, cuando la gente está ganando, when things are positive, cuando las cosas son positivas, that creates momentum. eso genera ímpetu. And people feel good about Y la gente se themselves. siente bien en cuanto They're a sí mismos, excited. se emocionan. There's an expression we use in the Hay una States. expresión que usamos en Estados Unidos. When you're winning, Cuando estás ganando, nothing hurts. nada duele, It's all good. todo es bueno. There's another statement. Pero hay otra declaración. When you're losing, Cuando estás perdiendo, everything hurts. todo duele. In other words, when you're doing well, En otras palabras, cuando lo estás haciendo bien, you have momentum. tienes ímpetu. When you're not doing Cuando well, no estás haciendo bien, you lose momentum. pierdes ímpetu. And momentum is the great Y el exaggerator. ímpetu es ese gran exagerador. Momentum makes things look better than they really are. El ímpetu hace que las cosas se vean mejor de lo que realmente son. Or if you lack O si momentum, te falta ímpetu, it makes things look hace worse than they que are. las cosas se vean peor de lo que son. So momentum positively Entonces el ímpetu de manera Exaggerates positiva positively. exagera aquello que es positivo. and lack of momentum Y la falta de ímpetu exaggerates everything negatively. exagera todo lo negativo que sucede. And momentum is a leader's best Y friend. el ímpetu es el mejor amigo de un líder. I call momentum the big mo. Yo llamo el ímpetu el gran mo. And I tell leaders all the time, Y siempre le digo a los you líderes, want to create the big tú mo. vas a querer tener ese gran el gran im. And here's why. Y les diré por qué. Momentum Porque solves problems. el ímpetu resuelve problemas. The greatest problem solver you'll have in your organization El mayor resolvedor de problemas que tendrás dentro de tu organización is momentum. es el ímpetu. 80% of the problems you have in your El company, 80% de los problemas que tienes dentro de 80% of tu the problems organización that you have in your church y el 80% de los problemas en la iglesia could be solved se pueden resolver if you created movement, si tú generas movimiento, if you created momentum. si generas ímpetu. Let me illustrate. Déjenme ilustrarles esto. A train Un tren going 55 miles an va hour a 55 millas por hora on railroad tracks, en los rieles del tren, 100 Just- kilómetros por hora. moving down the track. Va por los rieles. If on the track in front of it, Si en esos rieles ahí enfrente you put a 5-foot thick pones un palo de 5 metros steel reinforced wall, y pones una pared reforzada por acero you've got this barrier, y tienes ahí una Th- barrera, this wall, this tienes problem. ese muro, ese problema. That train going 55 miles an Ese hour tren que va a 100 kilómetros por hora will hit that wall va a golpear esa pared and smash that wall y va a destruir esa and pared just keep right on y going. va a seguir avanzando. Now, Ahora, Why didn't the wall stop it? ¿por qué no logró esa pared detener al tren? The train had momentum. Porque el tren venía con ímpetu. And the momentum allowed the train to break Y through el the wall. ímpetu permitió que irrumpiera y sobrepasara esa barrera. That same train, Ese mismo tren, without any momentum at all, sin ímpetu alguno, stopped dead on the tracks. quieto en los rieles, No movement, sin movimiento, no speed, sin velocidad, absolutely still. totalmente quieto. You can take a 1-inch block, Tú puedes tomar un bloquecito pequeñito de 1 pulgada, 1 inch, 1 centímetro, and put it in front of the y driving wheels ponerlo enfrente de las ruedas delanteras of that train. de ese tren. And that train Y ese tren can't get started. no va a poder empezar su marcha. It cannot have any movement. No va a poder generar A movimiento. 1-inch block Un bloque de 1 pulgada keeps the train from moving. impide que ese tren se mueva. Why? ¿Por qué? No momentum. Porque no hay ímpetu. Same train. El mismo tren, Can't even get started with a pero 1-inch no block. puede moverse por un bloque de 1 pulgada. But if that train's going 55 miles an Pero hour, si ese bloque ese tren va a it 100 can smash kilómetros por through hora, a 5-foot thick puede derribar un concrete, muro de 5 steel metros de reinforced concreto wall. reforzado por acero. Same train. El mismo tren. Let me ask you, Déjenme preguntarles, what was the difference? ¿cuál fue la diferencia? Momentum. El ímpetu, Absolutely. absolutamente. It wasn't the power of the train. No fue el poder del tren, It was the power of the momentum fue el poder del ímpetu to solve the problems. lo que resolvió los problemas. When you have no momentum in your Cuando organization, no hay ímpetu dentro de tu organización, when nothing's happening, cuando nada está sucediendo, things aren't going well, cuando nada está saliendo bien, if you have a little problem, si tienes un problemita, a teeny un weeny problem, pequeño y diminuto problema, a 1-inch problem, un problemita de 1 pulgadita, that 1-inch problem ese problemita de 1 pulgadita won't let you get started. impedirá que inicies. But if you have momentum, Pero si tienes ímpetu, a 5-foot thick un
muro. Concrete, De steel, concreto reinforced reforzado problem. por acero. Así sea de grande el problema, Can't stop you. no te podrá detener. So I have good news for Así you. que les tengo buenas noticias. Your problem Tu problema is not your problem. no es tu problema. Look at your neighbor Mira al que tienes al lado and say to them, y dile a esa persona, your problem is not your tu problem. problema no es tu problema. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. How many of you have at least one problem? ¿Cuántos aquí tienen por lo menos un problema? Yeah. Sí. How many of you have more than ¿Y one? cuántos Huh? tienen más que un problema? Oh, yeah, I got Uy, yo a sé. bunch of Yo problems. tengo varios problemas. Now here's the good news. Ahora, estas son las buenas noticias. Your problem is not your problem. Tu problema no es tu problema. The problem is El problema es you don't know the problem is not your que problem. no sabes que el problema no es tu problema. So the problem that's not a Así problem que el problema que no es un problema has become a problem. se ha convertido en un problema. Not because it was a problem, No porque era un problema, but the problem was sino que el problema you era didn't know. que no sabías. The problem El problema wasn't the problem. no era el problema. So the problem Así que el problema that wasn't the problem que no era un problema has now become ahora se ha vuelto a problem. el problema. And you now Y ahora have a problem tienes un problema that wasn't a problem. que no era antes un And so the problema. problem is Entonces el problema you have a es problem que tienes un problema that wasn't a problem. que no era antes And un that problema becomes a problem. y eso se vuelve un problema. Jorge, you did a great job. hiciste Give un buen Jorge a trabajo. hand. Démosle un fuerte aplauso. Oh, you were awesome. Muy bueno. You were awesome. Muy bueno. Thank you. We had about 100 problems in there. Tenemos como 100 problemas And ahí. you did it exactly Y tú right. lo hiciste perfectamente You bien. didn't miss a one of them. No fallaste ni uno. Qué bueno. Uy, He's a good interpreter. él es un buen intérprete. Jorge. Jorge. Thank you. Jorge's going on the road with me. Jorge se va de viaje conmigo. Absolutely. Sí que, claro que sí. It's the Jorge and John show. Es el show de Jorge y John. Hey, and guess what? ¿Y saben algo? You're so good. Ustedes son tan buenos. You're so responsive. Son tan You take buenas such good respuestas notes. y hacen buenos apuntes. Jorge and I Que Jorge y yo are going to take you. vamos a llevarlos a With ustedes us. con nosotros. We'll do it together. Vamos a ir juntos. Yeah. Claro que sí. Absolutely. Absolutamente. Oh, they're wonderful. Son muy lindos. Oh my goodness. Dios mío. They need to come to America. Ustedes tienen que venir a Estados Unidos. They need to teach. They need to teach. They need to teach Y Americans. tienen que enseñarle a los americanos. You need to teach Americans how to respond. Enséñenle a los americanos cómo es que se responde. Uy, You're so así es. much. Ustedes son fabulosos. Oh, you're so much more Ustedes son fun. muy divertidos. Uy, America, boring. uy, Estados Unidos es como aburridor al lado de ustedes. Uy. Okay, and Muy level number bien. 3. En el nivel número 3, Leaders are an example. los líderes son un ejemplo. They create momentum. Ellos generan ímpetu. And the third thing they do at Y level lo 3 tercero que hacen en el nivel 3 is they attract es que ellos atraen better people to their a organization. personas mejores a su organización. This is very important. Esto es bien importante. In fact, that's one of the reasons I'm here. De hecho, esa es una de las razones por las que estoy Because aquí. this is what I know. Porque esto es lo que sé. If I can make you a better leader, Si yo puedo hacer de ustedes mejores líderes, if you make the choice to be a y better si tú leader, tomas la decisión de ser un mejor líder, and you start climbing the levels of y tú leadership, empiezas a escalar los niveles de liderazgo, every time you go to another level, cada vez que pases a otro nivel, you will attract a higher caliber of person. atraerás a un mayor calibre de personas. Let me illustrate. Déjenme ilustrárselos. Let's go back to my hands for a moment. Volvamos un momentico a mis manos por un momento. If you'll remember in the last session, Si recuerdan la primera sesión, I taught you the law of the yo lid. les hablé acerca de la ley de And la I tapa shared with you y compartí con ustedes that our lid of que leadership nuestra tapa de liderazgo determines the size of our organization. determina el tamaño de nuestra organización. So if I'm an average leader, Así que si soy un líder I'm a promedio, 5. soy un 5. if I'm a 5 leader, Pero si soy un líder 5, what kind of an organization will I ¿qué have? tipo de organización tendré? Una 4. 4. Now, Ahora, watch this illustration. observen esta ilustración. Let's say you start to learn how to lead. Digamos que empiezas a aprender a liderar. Right now you're a 5, En este momento eres un 5, but you start developing and pero growing. empiezas a desarrollar y a crecer. And you go from a 5 to Y a pasas 6, de un 5 a un 6, to a 7, a un 7, to an 8. a un 8. Now at 5, all you attract is 4s, 3s, 2s, En and el 1s. 5 solo atraías a aquellos que eran de nivel 4, 3, 2 y 1. But when you go up to an 8, Pero cuando pasas a ser un 8, now you can attract 5. ahora puedes atraer los que son Sixes, 5, los que son 6, sevens. los que son 7. So the better leader you become, Entonces, entre mejor líder te vuelves, the better people you attract. el mejor calibre de personas In atraerás. just a moment, Y en un momento I'm going to
give you another example Les of voy a that. dar otro ejemplo de eso. So listen carefully. Entonces escuchen You atentamente. need to be passionate Ustedes about learning how to lead. Tienen que ser apasionados en cuanto a aprender a liderar. If everything rises and falls on Si leadership, todo se levanta o cae por causa del liderazgo, and if your leadership is going to determine your y success, si tu liderazgo determinará tu éxito, then you from this day forward entonces tú desde este día en adelante need to read about tienes leadership. que leer sobre You need to liderazgo, study leadership. tienes que estudiar You liderazgo, need to find leaders. tienes que buscar You need to líderes, practice tienes que leadership. practicar liderazgo, Because you want to lift your porque lid. vas a querer levantar esa tapa, And the better you become, y entre mejor te vuelvas, the more attractive you are to better vas people. a atraer mejores personas. That is key to Y your eso leadership. es Okay. clave en tu liderazgo. All right. Muy bien, That's level 3. eso es nivel 3. We've got to get to level 4. Tenemos que pasar al nivel 4. But before I take you to level 4, Pero antes de llevarlos al nivel 4, got to ask you a question. tengo que hacerles una pregunta. Are you learning something? ¿Están aprendiendo algo? Look at your neighbor. Mira al que tienes al lado Ask them, are you y learning something? pregúntale, ¿estás aprendiendo algo? How many of you are ready to go to level 4? ¿Cuántos de ustedes están listos para pasar al nivel 4? Let me ask you this. Permítanme preguntarles How esto. many of you think that your neighbor is ready ¿Cuántos to go to level 4? creen que el que tienen al lado está listo para pasar al nivel 4? Look at him and ask him, are you ready? Míralo y pregúntale, ¿estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Level 4. Nivel 4. Level 4 El nivel 4 is what I as a leader es lo que yo como líder continually try to help people to get to. de manera continua ayudo a que la gente pueda llegar. If I can get you to be a level 4 Si leader, yo puedo lograr que seas un líder nivel 4, I will be happy. yo quedaré muy contento. Now, Ahora, level 4 el nivel 4 is the people development level. es el nivel de desarrollo de las personas. It is where you are developing other people. Es donde tú estás desarrollando a otras personas. This is Esto. a phenomenal level. Este es un nivel fenomenal. At level number 4, En el nivel número 4, something wonderful happens. algo hermoso sucede. At level number 4, En el nivel 4, all of your success todo tu éxito begins to compound. empieza a volverse más compacto. At level 3, En el nivel 3, you add growth. tú agregas crecimiento. At level 4, En el nivel 4, you multiply tú growth. multiplicas crecimiento. At level 3, En el nivel 3, you add tú influence. agregas influencia. At level number 4, En el nivel 4, you tú multiply influence. multiplicas esa influencia. At level 3, En el nivel 3, you begin to add dollars. empiezas a sumar dólares. At level 4, En el nivel 4, you multiply tú dollars. multiplicas dólares. Everything compounds from 3 to Todo 4. se pasa a un nuevo nivel del 3 al 4. And that's where you want to be. Y ahí es donde vas a querer estar. So, Entonces, what do level 4 leaders do ¿qué well? hacen muy bien los líderes nivel 4? Before I share with you Antes de compartirlo con what level ustedes, 4 leaders do well, lo que hacen muy bien los líderes nivel 4. let me give you a biblical example Permítanme darles un ejemplo bíblico of a level 4 leader. de un líder nivel 4, The Apostle Paul. el apóstol Pablo. The Apostle Paul knew how to lead well. El apóstol Pablo sabía liderar muy bien. And he definitely was a producer at level Y 3. definitivamente él era uno productivo en el nivel 3. He had the ability to plant churches. Tuvo la habilidad para plantar He had iglesias. the ability to recruit and Tuvo find people. la habilidad de reclutar, de encontrar personas. Wherever Paul went, things A happened. donde quiera que iba Pablo, algo sucedía. But Paul knew Pero Pablo sabía the greatest return in leadership que el mayor retorno que hay en el is not liderazgo planting a church, no es el plantar una iglesia, but it is developing sino and que es raising up people desarrollar y levantar personas to lead that church. para que lideren esa iglesia. So Paul was a mentor. Entonces Pablo era un mentor. He had a Timothy Él tenía un Timoteo who he basically said, I'll teach you. y básicamente le dijo, yo te enseñaré. And what I teach you, Y lo que yo te enseñe, I want you to pass on yo to quiero que tú others. se lo pases a Because otros. Paul understood Porque Pablo entendió that leadership that has a high que return el liderazgo que tiene un gran retorno develops people. desarrolla a otras personas. So this is a very important Así statement. que este es un punto muy importante. The most important thing you can do as a leader Lo más importante que puedes hacer como líder is develop other es leaders. desarrollar otros líderes. It's the most important thing. Es lo más importante. And yet most leaders Y aún así la mayoría de líderes don't develop other leaders. no desarrollan a otros líderes. 90% of all leaders, El 90% de los líderes they just have followers. simplemente tienen seguidores, People that follow them. gente que les sigue. That's good. Eso es bueno, It's not great. no es grandioso. There's no high return in No followers. hay un alto retorno en cuanto a seguidores. You want to continue to develop Tú leaders. vas a querer continuar desarrollando líderes. That's not easy, Eso no es fácil, but it has a very high return. pero tiene un retorno altísimo. So here's the question. Entonces esta es la If we're pregunta. going to be a level 4 Si leader, quiero ser un líder nivel 4, what do we do ¿qué hacemos? and how do we develop ¿Y leaders? cómo desarrollamos líderes? Level 4 leaders Los líderes nivel 4 do 3 hacen things 3 cosas very well. y las hacen muy bien. Number 1, Número 1,
They are good recruiters. Son buenos reclutando. They have the ability Tienen la habilidad to find good de people encontrar buenas personas, and get them Y- in their organization. involucrarlos en su organización. And they do it well. Y lo hacen bien. Because they know Porque ellos saben the quality of person que la calidad de persona that comes into your que organization viene a su organización will determine your success. determinará su éxito. Let me illustrate. Déjenme ilustrarles esto. An organization is like a revolving door. Una organización es como una puerta giratoria. People are coming in, La gente va entrando people are going y out. hay otros que están saliendo. People are coming in, Hay quienes están entrando People are going out. y otros que van and the saliendo. question is not, Y la pregunta no es are people coming in? si la gente está Are entrando people going y out? si la gente está saliendo. That's not the question. Esa no es la pregunta. The question is, La pregunta es who's coming in ¿quién está entrando and y who's going quién out? está saliendo? If from a 1 to a 10, Si estamos en entre un 1 y un 10. if quality people, Si aquellas personas de calidad, 8s and 9s are coming in, los tipo 8 y 9 están entrando, and 2s and 3s are going pero out, aquellos que son nivel 2 y 3 están saliendo, oh, happy day. ¡ay, qué día tan feliz! But Pero if 2s and 3s are coming si in, aquellos que son 1 y 2 en la escala están and entrando 8s and 9s y are los que going son out, nivel 8 y 9 están saliendo, that's not good. eso no es bueno. So the question is, Así que la pregunta es, who are you attracting? ¿a quién estás atrayendo? Who are you recruiting for ¿A your quién organization? estás reclutando para tu organización? People come to me all the time. Constantemente vienen personas a And mí here's what they say. y esto es lo que me dicen. John, I'm looking for leaders. John, estoy buscando líderes. Could you help me? ¿Será que me puedes ayudar? And I say, well, Y yo les digo, bueno, if you're looking for leaders, si estás buscando líderes, let me ask you a question. déjame hacerte una pregunta. What does a leader look like? ¿Cómo se ve un líder? And most of the time, Y la mayoría de they veces stop se detienen and they say, y piensan, oh my, uy, what does a leader look like? ¿cómo es que se ve un líder? Listen carefully. Escuchen atentamente. If you don't know what a leader looks Si like, no sabes cómo es que se ve un líder, you won't know when you see tú no one. vas a saber cuando lo veas. You have to Tú have tienes a clear picture que tener una imagen clara of what a leader de looks lo like. que es un líder. For example, Por ejemplo, sometimes when I fly into an airport, a veces cuando vuelo voy a un aeropuerto, the person who's picking me up, aquella persona que me va a recoger they don't know me. no me conoce, They've never seen me. nunca me han visto, But they had the assignment. pero les dieron la tarea. Get John at the airport. Ve y recoge a John que va a So what llegar do al they do? aeropuerto. Entonces, ¿qué hacen? So they go out in the area of the airport, Van a la zona del aeropuerto, past security, pasan la seguridad and they get a card, y sacan una and tarjeta they write John y Maxwell. escriben John Maxwell. and then they put Y it in the air, luego ponen el letrero en alto and they stand out there, y se paran allá afuera and they expect me to get off the y plane, esperan que yo me baje del avión and come through y security, que pase seguridad and look up in the air, y que yo mire hacia arriba and see their y card, que yo vea la tarjeta and de see ellos my name, y que vea mi nombre and then allí go up, y luego me acerque introduce y me myself, presente and say, I'm here, y les diga estoy aquí, take me to my hotel. llévame a mi hotel. And I watch them. Y los observo. Half the time, they're not even paying La attention. mayoría de veces ni están poniendo atención. And what they do, Y lo que hacen, they expect me to do all the work. esperan que yo haga todo. They expect me to look for them, Esperan que yo les busque, see my name, que yo vea mi nombre, introduce que myself. me presente. In other words, En otras palabras, they don't do any work. no hacen nada. I do all the work. Yo hago todo el trabajo. They just hold the card. Simplemente están con la tarjeta. That's not the way you Esa find a leader. no es la manera de buscar al líder. First of all, Primero que todo, leaders aren't looking for you. los líderes no te andan buscando. They already have a job. Ellos ya tienen una tarea, un They trabajo. already have something to Ya do. tienen algo que hacer. They're not waiting for you to No make están their day. esperando a que tú les arregles el día. No, no, no. That's not the way you find Esa leaders. no es la manera de buscar líderes. Now, Ahora, there's another kind of hay person otro tipo de persona that picks me up at the airport. que me recoge en el aeropuerto. And they've never seen me Y either. nunca me han visto tampoco. They don't know what I look like. No saben cómo me veo. So how are they going to find Así me? que, ¿cómo me van a encontrar? They have one of my books. Ellos tienen uno de mis libros. And in the back of the book Y en la parte de atrás del libro is my picture. está mi foto. Hopefully it's a Y new book. espero que sea uno de los libros nuevos. And they're looking at the Y picture. están mirando la foto. And they're watching people Y come through están security. mirando a los que pasan, salen de seguridad. And then Y they
close the book. Cierran el libro. And they say, Y you're John dicen, Maxwell? ¿tú eres John Maxwell? I say, yes, I am. Y le digo, sí. How did you ¿Y know? cómo supiste? I have your picture. Tengo tu foto. You see, ¿Saben? if you're going to recruit Si leaders, vas a reclutar líderes, you need to have a tienes picture que tener una imagen of what they look like. de lo que es un líder. I wrote a book that will help you do that. Yo escribí un libro que les ayudará a hacer eso. It's called The 21 Qualities of a Leader. Se llama Las 21 cualidades de un líder. It's a photo album. Es un álbum fotográfico. It's 21 pictures Es 21 fotos. of what a leader looks La like. imagen de lo que es un líder. And I encourage you to get that book. Y yo les animo a que compren ese libro. And I want you to write down those 21 Y quiero pictures. que escriban esas 21 imágenes que encuentran ahí. So when you interview people, Para que cuando entrevisten a Or you look personas for people, o cuando busquen you personas, know what you're looking for. ustedes sepan lo que están buscando. It will help you find Les leaders. ayudará a encontrar líderes. At level number 4, En el nivel número 4, leaders los líderes recruit well. reclutan bien. Secondly, Segundo, at level number 4, en el nivel 4, leaders position well. los líderes se posicionan bien. They not only find good people, No solo buscan buenas personas, but they put them sino que las in ponen the right place en el lugar correcto. because they understand. Porque ellos entienden. Somebody in the right place Alguien que esté en el lugar correcto will do the right thing. es alguien que hará lo correcto. But if you put them in the wrong Pero place, si los pones en el lugar incorrecto, they won't be effective. no van a ser efectivos. A successful person Una persona exitosa has discovered what they do well, descubre lo que hace bien and they do it often. y lo hacen de manera frecuente. A successful leader Un líder exitoso has discovered what other people es do well, aquel que descubre lo que otros hacen and bien they place them in that y position ubican a las personas en las posiciones to correctas continually do well. para que de continuo hagan el bien. The third thing a level 3 leader Lo does well, tercero que hace bien un líder de nivel 4, they not only recruit no solo reclutan and position, y posicionan, but lastly, they equip well. sino que finalmente equipan bien. In other words, En once they otras, find them, en otras palabras, una vez se once they encuentran find out what they do, y saben lo que esa persona hace, they train them. entrenan a esa persona. And they spend a lot of time Y eso les guarda mucho tiempo, les ahorra tiempo. pouring their life into someone else, Pues le dedican o derraman de lo que hay en sus vidas en otro, training and equipping them. entrenándolos y equipándolos. That's our responsibility. Esa es nuestra The responsabilidad. scriptures tell us Las escrituras we nos are lo to dicen, equip the saints que to do the tenemos work of the que ministry. equipar a los santos para la obra del we are to ministerio. train and equip people. Tenemos que entrenar y equipar a la gente. In my last 8 to 10 minutes with you, En mis últimos 8 o 10 minutos que tengo con ustedes, I want to be sure to do this. quiero asegurarme de hacer esto. I want to teach you Quiero enseñarles how I equip people, cómo yo equipo a la gente. because I have equipped people Porque yo he equipado gente for 37 por years, 37 años and I know how to do y it. yo sé cómo hacerlo. I have equipped Yo thousands he of people, equipado a miles de personas and I always y use siempre uso this 5-step process. este proceso de 5 pasos. Let me give it to you. Déjenme presentárselos. Step 1, Paso número 1. I do it. Yo lo hago. That's the first thing of equipping people. Eso es lo primero para equipar a las personas. You don't train somebody to do something Tú no entrenas a alguien para que haga algo until you know how to do it hasta yourself. que tú sepas hacerlo tú You got mismo. to be good at it Tienes que ser bueno haciéndolo before you can help somebody else get good antes at de it. que ayudes a otro a que sea bueno haciéndolo. So step 1, Así que paso número 1, I do it. yo lo hago. Step 2, Paso número 2, I do it. yo lo hago You're with me. y tú estás conmigo mientras lo hago. In other words, if I'm training En otras Jorge, palabras, si estoy entrenando a Jorge, I take him with me. yo lo llevo conmigo. He watches me. Él me observa. I show him how to do it. Yo le muestro cómo hacerlo. We talk about it afterwards. Hablamos al respecto He después. asks me questions. Él me hace preguntas. I do it, he's with me. Y yo lo hago teniéndolo a él conmigo. That's step 2. Ese es el paso número 2. Step 3. El paso número 3, He does it, and él I'm with him. lo hace y yo estoy con él mientras que él lo hace. Now he's in the lead. Ahora él está dirigiendo. He's watched me long enough Él ya me ha visto por mucho tiempo. to now he's in charge. Entonces ahora él está But a I'm cargo. still with him. Pero yo sigo ahí con él. I'm watching him, Estoy observándolo, coaching him, entrenándolo, helping correct him. corrigiéndolo. That's step 3. Eso es el paso 3. Step 4 of El paso equipping, número 4, ¿están ahí? you do it. Tú lo haces. In other words, Jorge En does otras it. palabras, Jorge lo hace. In other words, he doesn't need me. Bueno, digamos, ya no me necesita. He can go on his own. Él ya puede hacerlo solo. He doesn't need me to help him. No necesita que coach yo le him. ayude o que le entrene. He's been trained. Él ha sido entrenado. Sadly, that's where a lot of training stops. Tristemente, ahí es donde muchos detienen el entrenamiento. There's one more step. Pero hay un paso And más. if you do this step well, Y si haces bien este You will paso, compound your success. tú vas a lanzar a un mayor nivel tu Step éxito. 5. El paso 5 You do it, es tú lo haces and someone is with you. y alguien está contigo. In other words, now Jorge, En otras palabras, ahora Jorge, he's not going by himself. él ya no va solo, He's found somebody, sino que él ha encontrado a and alguien he's training. y él está entrenándolo. Now training has Y ahora- been another generation. Ese empieza el entrenamiento de otra generación. Now it compounds. Y ahora se lanza a otro nivel. Now it Y multiplies. ahora se multiplica. When I was a young pastor, Cuando yo era un pastor joven and I wanted to build a great y church, yo quería construir una gran iglesia, I knew that
equipping was the key. Yo sabía que el equipar era la llave. So I made a very important Así que decision. tomé una decisión muy importante. Here was my decision. Esta fue mi decisión. I never did ministry Nunca hice ministerio alone. solo. Never. Nunca. When I was doing some aspect of Cuando ministry, estaba haciendo algún aspecto del I had ministerio, someone with me. siempre tenía alguien conmigo. I had volunteers that I could have in the Tenía morning, voluntarios, algunos en la mañana, volunteers that would go with me in the voluntarios afternoon, que iban conmigo en la volunteers that tarde, would go with me in the evening. voluntarios que me acompañaban en la noche. Never, ever did Pero ministry alone. nunca jamás hice ministerio solo. And because of that, Y por causa de eso, I equipped hundreds of people in my equipé church. a cientos de personas en mi And iglesia. they knew Y how to do ellos it. supieron y aprendieron cómo hacerlo. That's a level 4 leader. Eso es un líder nivel 4. Let me in closing give you level 5. Para cerrar, déjenme darles el nivel 5. Level 5 is the pinnacle level. El nivel 5 es el nivel pináculo. It's the highest level of Es leadership. el nivel más alto de liderazgo. And at level number Y en 5, el nivel 5, respect is the key. el respeto es la llave. People respect you La gente te respeta because you have done so well. porque tú has hecho tan bien With so many. con tantos For otros so long. por tanto tiempo. You have become bigger than life. Tú te has vuelto más grande que la vida. An example of a level 5 leader Un ejemplo de líder nivel 5 is Pastor Caesar and es Claudia. el pastor César y la pastora They're Claudia. level 5 Ellos son líderes de nivel 5. They've done it so well. Ellos lo han hecho tan bien so long. por tanto With tiempo, so many. con tantas personas. They are bigger than Ellos life. son más grandes que la vida misma. Now, Ahora, the most important thing I'm going to say, I'm Lo going to tell you in the next couple of minutes. más importante que voy a decir lo diré en estos pocos minutos So que listen quedan. carefully. Así que escuchen atentamente. As you for 2 sessions have heard me teach En estas 2 sesiones me han oído enseñar the 5 levels of leadership, los 5 niveles de liderazgo. you have been asking yourself a Y question. se han estado haciendo una pregunta. I know you have. Y yo sé que se la The han reason I estado know you've been haciendo. asking yourself a question Y la razón por qué sé que se han is hecho esta because you pregunta are smart. es porque sé que son You inteligentes. are bright. Son brillantes. You are brilliant. Son brillantes. The question you've been asking La yourself pregunta que se han estado haciendo is, es what level am I on? ¿en qué nivel estoy yo? Isn't that true? ¿Sí o no? Am I level 1? ¿Será que soy nivel Am I 1 level two? o nivel 2 Am I level 3? o nivel 3? You see, ¿Saben? and you're confused Y tal vez estés confundido because I take you through the 5 levels. porque te llevo por los 5 niveles You say, oh my, y tú dices, uy, I'm on different levels yo with different people. estoy en diferentes niveles con diferentes personas que trato. And this is key. Y esto es bien clave. You are on different levels with different Tú people. estás en diferentes niveles con diferentes personas. The only place that everyone is on the same level with you El único lugar donde todos están al mismo nivel contigo is level 1. es en el nivel 1. So let's just use the G12 example for Así a que moment. usemos el ejemplo G12 por un momento. So let's say that you have 10 people in your cell group. Digamos que tienes 10 personas en tu And you're the célula leader of the y group. tú eres el líder del grupo. They're all on level 1 with Y you. todos están en nivel You 1 have the contigo. leadership title, Tienes el you have the título de position. líder, tienes la posición. But Pero all 10 won't be on level number 2 with you. los 10 todos no van a estar en el nivel 2 contigo. For example, somebody just maybe came new into your group. Por ejemplo, hay un nuevo que está en tu grupo There's no relationship yet. y no hay aún una You relación. don't even know them well, Ni or they siquiera don't lo know you well. conoces bien o ellos no So- te conocen bien. If you have 10 in your group, Entonces, si tienes 10 en tu grupo, maybe 8 of them are on level 2. tal vez 8 de ellos están en nivel 2. But the 8 that are on level 2, Pero los 8 que están en nivel they don't 2, all go to level 3. no todos pasan a nivel 3. They're not all producing. Porque no todos They're producen, not all growing no people. todos crecen con So otros. maybe only 5 Así go to que level tal 3. vez solo 5 pasan a And nivel of the 3. 5 that are producing at level Y esos 3, 5 que producen en nivel 3, maybe only 2 are at level 4. tal vez solo 2 de ellos pasan al nivel 4. Here's the point. Este es el punto. The higher the levels you go, Entre más alto subas niveles, the less people menos personas you have with you. vas a tener contigo ahí. Now listen carefully. Ahora escúchenme atentamente. So you get in front of your group. Entonces vienes delante de tu You grupo. cast the vision Tú for- les presentas for la visión 2012. para el 2012. Isn't it interesting? ¿No les parece Same interesante? group, Mismo grupo, Same leader, mismo líder, same place, mismo lugar, same time, misma hora, same vision. misma visión. but when you give the vision, Pero cuando presentas la visión, they don't all respond the same. no do they? todos responden de la misma manera. Listen carefully. Escuchen atentamente. People respond to your leadership La gente responde a tu liderazgo, not based on what you say. no basado en lo que tú dices, They respond to your leadership sino que responden a tu liderazgo based upon what level they are on with you. basado en el nivel que ellos están contigo. So if they're on level 1, Así que si están en nivel 1, very little energy, muy poca very energía, little commitment, muy poco and you compromiso. say, we want to double our Y tú cell dices, group, queremos We wanna duplicar work nuestra hard. célula, queremos trabajar duro. hey, Ay, they're not happy. no van a estar They're contentos. gone. Se They're van, gone. se van. This is work. Esto es mucho trabajo. Level 4, Nivel 4, they're rolling up their se sleeves. suben las They're mangas saying, let's go. y dicen, listo, So here's the key. esta es la llave. I'm going to give you an Y les assignment. voy a dar una tarea. Here it is. Esta es. List the people that you lead, Enlisten los nombres de aquellos que ustedes and then lideran. ask yourself this Y question. luego hazte esta pregunta. Beside their name, Aparte, al lado del nombre de esa persona, put a number. pon un número.
the number depicting el número que what level they're on with you. determina el nivel en que ellos están And contigo. here's why that's essential. Y les digo la razón por la cual es esencial. Once you discover what level you're on with a person, Una vez descubres el nivel en el que estás con una persona, now you have a game plan. ahora tienes un plan de juego. And your game plan Y tu plan de juego is if they're on level 2. es que si son nivel 2, If I'm leading Jorge, si estoy dirigiendo a He's on level Jorge, 2. él está en nivel 2. my game plan is to get him to level Mi 3. plan es pasarlo a nivel 3. Now. Ahora, If you're serious about growing yourself as a si leader, eres serio en cuanto a crecer como líder, and if you're serious about growing people under you y as si eres leaders, serio en hacer crecer a otros a tu lado como do líderes, yourself a favor. hazte un favor a ti mismo. Within the next couple of days, En los próximos días, get my book, The 5 Levels of Leadership. cómprate mi libro llamado Los 5 Niveles de Liderazgo. It has just been released. Acaba de ser lanzado al mercado. In America, it is already on the bestseller En list Estados Unidos ya está en la lista de bestsellers, because it will teach you porque te enseñará how to discover your level, cómo descubrir tu nivel, and I give you a game plan y te presento ahí un how to plan take people to the next sobre level. cómo llevar a la gente al siguiente nivel. So look at your neighbor Entonces mira al que tienes a tu lado and say, this is important. y dile, esto es importante. Get the 5 Levels of Leadership book Cómprate el libro de los 5 niveles de liderazgo and do it quickly. y hazlo rápidamente. Let me close. Quiero cerrar el mensaje. I want to say this. Quiero decirles esto. I speak around the world. Yo hablo por todo el mundo. I speak to a lot of people. Doy conferencias a muchas personas. I want to say I'm very grateful to Pastor Caesar and Claudia Quiero decir que estoy muy agradecido for con el pastor César y Claudia inviting me to this por conference. hacerme la invitación a esta They are convención. wonderful leaders. Son líderes hermosos. But I want to say this to you. Pero quiero decirles esto a ustedes. I speak around the world. Yo hago conferencias speak to por a el lot of mundo people. y le hablo a muchas personas. Are you ready? ¿Están listos? I have never had Nunca he tenido, more fun nunca me he divertido teaching anyone tanto enseñándole a alguien Anywhere, en ningún lado, at any time, en ninguna at any ocasión, place, en ningún lugar for que he any estado, reason.